Saludos a todos, bienvenidos una vez más a este encuentro Hablemos de Dios. Durante 2 meses hemos ido hablando cada semana sobre la historia de la Iglesia y las diferentes etapas y épocas que ha vivido a lo largo de la historia universal. Ahora es el tiempo de no presuponer más qué cosa es la Iglesia y de hablar de qué es la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? Lo primero, etimológicamente, la palabra eclesia tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con una asamblea convocada en la presencia de Dios. Y creo que debemos partir de ahí, de ese concepto. Pero tenemos que saber que cuando hablamos de iglesia, no solamente en el cristianismo, evidentemente, ya fuera de la etimología, no solamente se trata de esa iglesia reunida en presencia de Dios, no solamente se trata de la iglesia en la asamblea litúrgica, ¿no? Sino que se trata de cada comunidad. Allí donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso no se reduce la iglesia en el cristianismo a solamente la asamblea litúrgica, sino que cada comunidad local es iglesia. Cada comunidad universal, ¿no? La comunidad universal también es iglesia. Por eso siempre va de una forma expansiva. Pero, ¿qué cosa es la iglesia? En definitiva, la iglesia es, como ya acabé de decir, en el Evangelio dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Eso es iglesia. Ahora, lo que nos convocaría o lo que nos invitaría a saber, no solamente qué cosa es la iglesia, sino cuál es su origen, su fundación, su institución, que son cosas distintas. La iglesia se remite. Obviamente nosotros decimos la iglesia nace en Pentecostés y está bien, la iglesia nace en Pentecostés, pero ¿cuál es su origen? Porque así como todo el Antiguo Testamento fue prefigurando de una forma u otra la venida de un Cristo, de un Mesías, también en el Antiguo Testamento prefiguró la iglesia. El Padre cuando dice hagamos el mundo, hagamos, ¿no? La palabra hagamos en plural, ya de una forma u otra hay una koinonía, hay una iglesia que se reúne. Entonces, tenemos que ver esto. La iglesia, su origen se remonta, podemos decir, atrevernos a decir, que se remonta al fin mismo, al lugar mismo, al momento mismo de la creación del mundo. Eso es por una parte. También podemos ver la iglesia prefigurada a lo largo de toda la historia de la salvación del pueblo de Israel, donde hay asambleas, donde se reúnen, hay lugares santos donde se reúnen para alabar a Dios. Aquel pasaje de Abraham, donde Abraham pone la roca y hace un sacrificio al Señor, y desde ese momento ese sacrificio, ese lugar se llamó de tal forma. Ahí se convocó el Señor, ahí estaba de una forma u otra la iglesia prefigurada. Hoy tenemos un altar donde se ofrece un sacrificio y que tenemos un nombre, por ejemplo, Parroquia San José de Calasanz tiene su altar donde se ofrece el sacrificio, donde se reúne la comunidad de los santos a alabar a Dios. Eso es por una parte. Luego la iglesia sabemos por la fe que brota del costado de Cristo, que brota sangre y agua, que brotan los 2 sacramentos, aquellos tan insignes y tan significativos para nosotros dentro de los 7, que son el bautismo, que abre las puertas a la persona para que entre en la iglesia, en el pueblo de salvación y participe de la vida divina de Dios. Y también la Eucaristía, el alimento que sostiene, el viático que nos va guiando, que nos da la fortaleza, que nos da el sustento para poder alcanzar a ese Cristo que sabemos que tanto nos ama. Luego viene entonces Pentecostés, donde nace y brota del Espíritu Santo la iglesia. Entonces podemos decir de una forma u otra que el Padre crea el mundo, el Hijo instituye la iglesia y el Espíritu Santo la manifiesta, la santifica. Y hablando sobre todo de santificación, durante todo este mes vamos a ir hablando sobre, primero, el misterio de la iglesia. En el Concilio Vaticano II se habló muchas veces, la iglesia tiene muchas imágenes, por ejemplo, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. La iglesia también vamos a hablar sobre qué es sacramento universal de salvación. ¿Y qué cosa es esto? Que la iglesia es sacramento universal de salvación. Pues la próxima semana hablaremos de esto. También hablaremos durante todo este mes sobre las notas de la iglesia. ¿Qué quiere decir que la iglesia es una? ¿Qué quiere decir que la iglesia es santa, católica, apostólica?
Cada una de esas notas que son particulares en la iglesia, las iremos tratando. No se pierdan ni un capítulo de estos segmentos para que no pierdan el hilo. Pero si te lo pierdes, queda grabado, vuelve cuando quieras. No olvides poner tus comentarios, no olvides darle like, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y estaremos aquí siempre, cada lunes a las 9, hablando de Dios. Nos vemos la próxima semana.